En épocas de stream, un programa de radio. Los formatos, los modos, el cómo contar cosas. Empieza en Radio Éter. Bueno, seguimos en la vereda del rock. Aunque esta persona también juega con ritmos ajenos y vecinos al rock. Hoy vamos a hablar de Ciro, que no es Ciro, o que sí es Ciro, pero que no es su nombre, ni tampoco su apellido. Es el segundo nombre el que toma protagonismo en la vida de Andrés Martínez, o de Andrés Ciro, o de Andrés Ciro Martínez, cantante y armoniquista de Los Piojos y de Los Persas. Me dicen Ciro porque en la primaria también me pensaban que era mi apellido. Viste que en nuestra época era Rodríguez, Moldavsky, Fernández, y yo era Ciro, porque pensaban que era mi apellido. Así como le pasaba al Indio Solari, que mucha gente pensaba que él era Patricio Rey, o muchos fans o periodistas de la época le decían Lucas a Luca Prodan, la gente tampoco tenía muy en claro que Ciro era uno de los nombres del cantante, pero no el principal. Lo que escuchamos no es de los años 90, cuando Los Piojos eran la sensación emergente del rock barrial, que tocaban en Cancha Atlanta y demás, sino que es más actual, pasaron mucho tiempo ya, es por el año 2011, cuando Radio Metro estaba en su esplendor, y así se sorprendían con el dato relevante las personas de la mesa. Así que en la primaria era Ciro. ¿Ciro es apellido o no? No, es nombre. ¿Cómo es nombre, boludo? Claro, es nombre. Ah, yo pensé que era doble apellido Ciro Martínez. No. No, yo también creí que era eso. Mirá lo que nos venimos enterando. Pensaban que era un... No, yo sé que es un nombre y es un apellido, Ciro Pertusi, pero Ciro... No, es verdad. Sí, y Ciro Pertusi se llama Demián, no se llama Ciro. ¡Ja! Tremenda revelación de nombres. Y otra curiosidad, quizás más obvia, cuando se separan Los Piojos, ya vamos a hablar de eso, banda histórica, Ciro encara su proyecto solista y el nombre elegido para su grupo es Los Persas, o sea, Ciro y Los Persas. Los persas, yo pensaba que todo el mundo iba a entender porque se llamaba Los Persas por Ciro. Nadie, ni idea. Claro, hoy ya consagrado también en la escena del rock, sobre todo por tener la voz de Ciro, la banda de Los Persas, pero en la cuestión del nombre hay una obviedad histórica que a los incultos como yo se nos pasa muy de largo. O sea, claro, yo cuando me acuerdo en primaria, en secundaria, se pasa por arriba el tema, los asirios y los caldeos, los medos y los persas Ciro y Darío, y yo dije, bueno, todo el mundo... Claro, yo lo registraba porque era un nombre rarísimo que hasta la maestra de primaria me decía Ciro, pensando que era apellido, me empezó a decir Ciro, y entonces todos eran Elliot, Cambiaso, Fernández, Calcopietro, Ciro. Es un nombre poderoso. Ahora tengo un gran amigo que está por criar a una criatura, va a nacer y se va a llamar Ciro. Le mando un gran abrazo, un gran cariño. Pero por si queda alguna duda, Ciro también es una tradición familiar. Su padre era Ciro, su abuelo era Ciro y el joven Andrés Ciro, quien además a uno de sus hijos les puso, según dice él por decisión de la madre, Alejandro Ciro. Mi viejo se llamaba Ciro, mi bisabuelo se llamaba Ciro, era un conocido dentista, mi bisabuelo, Ciro Durante Avellaneda. Y aquí lo curioso es que aquel chico del Palomar, en el principio de su juventud, no es que quería ser un cantante famoso, sino que lo que sueña iba por otro lado, más profesional, más por ahí acorde a su familia. Todos le decían por ahí que tenía que ser abogado, pero él lo que realmente quería era ser aviador. Hasta los 15 años, ¿cuál era el proyecto?, le pregunta Mario Pergolini. Ser aviador. Hasta los 15, dice, hasta el secundario. Quería ser aviador militar, quería ser. Aviador de casas. ¡Aviador! Muy loco. Qué piloto que nos perdimos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le pintaban los aviones a este muchacho? Porque claro, los porteños siempre conocimos Aeroparque, como mucho Ezeiza, pero las personas del oeste, y ahora también quienes viajan con Flybondi y otras low cost, quienes tienen la posibilidad de viajar, saben que en el Palomar hay también un pequeño aeropuerto. Aviación porque me gustaban mucho los aviones, y en Palomar está todo el tiempo viendo aviones, y claro, aviones de casa que pasaban a 10 metros de tu casa y te hacían explotar la casa, porque pasaba primero el bicho y después ¡pah! ¿Viste? Porque va más rápido que el sonido.
Claro, una locura para el pequeño Andrés del Palomar. Pero, nos encontramos con otra gran curiosidad. Porque como sucedió también en Little Miss Sunshine, donde un personaje quiere obstinadamente ser piloto profesional y hace un pacto de silencio en honor a Nietzsche para poder lograrlo. La película no trata para nada de eso, la protagoniza Steve Carell, es un peliculón, pero solamente hay un chabón en la familia que no habla durante toda la película porque tiene este pacto de silencio para ser piloto, y en una escena súper casual, el chico descubre que hay una condición que tiene que lo va a imposibilitar, que no va a ser posible su sueño de ser piloto, y esa es la misma cuestión que tiene el señor Andrés Ciro, como diría Teis Sports y los colores. Averigüé y soy bastante daltónico. Pinté perros verdes. ¿Ahí te enteraste que eras daltónico? La bandera argentina rosa en la primaria. Veo una vez en Brasil hace poco, estaban jugando al fútbol y digo, ¿cómo? ¿Por qué juegan todos con la misma camiseta? ¿En serio? Sí, eran verdes y naranjas. Y bueno, por eso me dijeron aviador no puede ser. No, tremenda revelación. Cuando lo posteo un amigo @lalecito en Instagram, me comenta y me responde, me dice, claro, entonces para Ciro el disco azul de los Piojos él lo veía de otro color, o Verdes Paisajes del Infierno. Yo le digo, claro, exactamente, igual que tus ojos verdes, Oasis para mi sed, tampoco quizás eran tan verdes ni tan negros los del Brillo Loco en la bandeja, y me pone los huracanes de Luna Plateada, quizá no era tan plateada, y Naranja Persa, andás a ver cómo lo ve, y Roja la Sangre, verde el paño de la libertad, La Suerte es Negra, La Ciudad Gris, y así podríamos seguir. Y ahora también entiendo aquella vez que fui a ver a Ciro y los Persas en el Luna Park, post separación de los Piojos, gracias a mi madre, y en el ingreso al escenario, cuando se abre el telón, Ciro baja en una mini avioneta y llega desde el techo del Luna Park, vestido de aviador, como si fuera el narrador del Principito, cantando con sus guantes de cuero y su gorro típico de aviador con orejeras. Un avión igualito a los que utilizaba von Ferdinandhofen, un letal aviador alemán durante la Primera Guerra Mundial. Después quise ser marino mercante. Qué loco, todo te pintó medio yutas. Quería viajar, no, marino mercante. No, pero viste que yo, aviación, sí, navegar. Él quería viajar, pero la cuestión es que había un deseo ya, había una ambición, una búsqueda, algo, un horizonte al cual mirar. Ya vamos a ir a cómo empieza todo esto, porque como siempre, acá lo que importa es el cómo, no es el quién, no es Ciro en sí, ni es el qué, ni los Piojos, ni es todo, sino vamos a ver cómo es que comienza toda esta revolución que es Andrés Ciro Martínez, que tiene una de esas voces que cuando suenan en algún parlante, en una música, en una melodía que te conmueve y que te mueve, te puede tocar el corazón, te puede hacer sentir cosas en el cuerpo. Vi a los 15 años a Mick Jagger en un videobar en Ramos, y dije, quiero hacer eso. Y vi toda la gente loca, que le dije a mis amigos, che, qué bueno estar ahí. Y mis amigos dicen, sí, debe ser el Madison Square Garden. Ellos se referían a estar ahí viendo el show. Yo decía, estar ahí en el escenario. Claro, estar ahí en el escenario, ser la persona que está recibiendo y exponiendo todo eso. Muchos piensan que el más stone de los rockeros es Juanse, con los Ratones Paranoicos, sacando la lengua, vendiendo descontrol, o el Pito Álvarez, de quien hablamos también en el episodio anterior, con su espíritu rolinga, pero no es lo mismo ser un rolinga que ser un stone. El chabón no es un rolinga, Ciro, pero si uno lo ve en vivo, ve cómo se mueve, ve la energía que tiene, ve cómo baila. Me lo dijo un día mi amigo el pelado Ariel Dauría de 80 centímetros del piso, y cada vez que lo vi en vivo lo comprobé. Andrés Ciro Martínez es, sin lugar a dudas, el Mick Jagger argentino. Yo siempre fui fan de los Stones y como que siempre fueron un referente para mí. Y siempre busqué ser una historia, digamos, tratar de hacer una historia similar, en un sentido, digamos, parecerme sin ser, sin imitar. Lo más increíble de esta historia, si nos adelantamos al final, porque igual no es lo más relevante, es que Ciro llega con los Piojos a telonear a los Rolling Stones en un show, en uno de los picos de su carrera, y después con Ciro y los Persas en su etapa solista va a telonear a Paul McCartney. Yo lo vi, llegué muy temprano ese día y fue algo realmente alucinante, a nivel musical, a nivel histórico. Mick Jagger diciendo en un show de los Stones, muchas gracias a Ciro, o sea, que Mick Jagger diga mi nombre agradeciéndome en un show de los Stones es, no sé si mucha gente puede entenderlo.
para mí es algo que ni yo entiendo. O sea, es algo muy loco, como encontrarte con Paul McCartney, charlar, aunque sea 5 minutos, y que él te diga, ¿cómo es el nombre de tu banda? Los Piojos. Y se rasca la cabeza. Dice, like the Beatles. No, tremendo. En ese encuentro también cuenta Ciro que en un momento Paul le está hablando y se le escapa una gotita de baba en el brazo y como que le da mucha vergüenza y le pide perdón. Y Ciro lo que piensa es, boludo, tengo el ADN de Paul McCartney en mi piel, no lo puedo creer. Es realmente una locura porque antes de ser un cantante súper famoso y popular, de generar una de las líricas más históricas y emocionantes del rock, de hacer hit tras hit, de homenajear al Diego y demás, Andrés Ciro Martínez tuvo otra vida. Aún con su sueño en la cabeza, con esa ilusión, no de estar ahí en el Madison Square Garden, en el público viendo a los Stones, sino de ser ese tipo que se mueve en éxtasis y frenesí y que contagia al mundo con destreza, hay un germen de eso y hay un momento que identifica en su vida como un empujón, como una señal que él decide ver. Así como a los 15 años, en ese video bar de Ramos Mejía, ve un show de los Stones y dice, yo quiero eso, cuando el tipo previo estaba en la primaria, en su primera infancia. El que causa revolución a través de Ciro es John Travolta. A mí me pasó en la primaria que cuando cerró la primaria hicieron una fiesta y había que hacer John Travolta y todos bailando. Bueno, yo puse a bailar y parece que bailaba mejor. Entonces me separaron y me pusieron adelante. Y bailaba y cuando movía la pelvis, la directora me decía, Martínez, conténgase. Era época del proceso, ¿no? Y hubo un aplauso que para mí fue una sensación única, nunca conocida, ¿viste? El aplauso, no el típico aplauso de acto escolar. Claro, un aplauso único, distinto. ¡Conténgase, Martínez! ¡Qué gracioso! Por favor, uno se imagina un mini Ciro moviendo descontroladamente las caderas. ¡Qué icono del rock, por favor! Pero bueno, ahí estamos todavía en su tierna juventud y nos vamos a meter un poco en la previa a esa fama descomunal, a ese éxito radial y multitudinario. Vamos a ir a la adolescencia de Andrés, a lo que le pasaba a ese joven que ya tenía unos cuantos sueños en la cartera. En mi división había unas cuantas chicas bonitas que por supuesto no nos daban bola y le daban bola a pibes más grandes en general, como pasa en la secundaria, o de un barrio más pudiente, ¿no? A nosotros nos pasaba con Hurlingham. La excusa de las chicas, mezclado también con la pasión musical, ahí con ese sueño vivo de los Stones, lo hace tomar en consideración algunas estrategias de seducción. Algunos de los pibes esos de Hurlingham, que tanto les gustaba a las chicas de su división, entre otras cosas, tenían para su divertimento un par de banditas de rock. Entonces las chicas salían con pibes más grandes de Hurlingham. Estos pibes tenían una banda. Tenía una banda que para joder, fiestas, qué sé yo, y otra banda medio de jazz, qué sé yo. Y una vuelta me invitaron a cantar, porque la mina no podía. Y bueno, pero si vos nunca habías cantado, ¿por qué te invitaron a cantar? Porque, sí, canté con ellos en algún ensayo, alguna cosa así, una situación así. Y hacer Ruta 66, temas así. Claro, como quien uno va a un ensayo y se está ahí mirando, qué sé yo, y se pone a boludear y por ahí se canta un tema. Y bueno, cuestión que agarra a Ciro y va a ese show, se suma y resulta que ese show, esa fiesta, ese recital termina siendo un evento privado. Pero un evento muy privado. Quizás demasiado privado, mucho más privado de lo que ellos se imaginaban. Y voy a la fiesta, me acuerdo, un flete para mí era los Rolling Stones, claro. Flete y yo en un auto, y era en La Horqueta. Llegamos ahí, entramos y habían ponerle 8 personas. Éramos más nosotros que la gente. Era un living alfombrado y se sentaron 8. Y llegamos ahí y me decía, ¿y qué hacemos? Y ya está, ya ensayamos, vamos a tocar. Claro, y tocan, dan el show. Lo hacen con toda la emoción. Obviamente hay un momento de duda, hay un momento de discusión. Bueno, ¿qué hacemos? Somos más nosotros que ellos y todo ese tipo de cosas que siempre se plantean. Pero ahora voy a entrometer otra anécdota con esta misma excusa, porque en quinto año, cuando termina el secundario, otra etapa posterior, en medio de esa búsqueda musical, Ciro se pone a estudiar teatro y antes de ser cantante de rock va a trabajar en una empresa formal, en una oficina con horarios, ya también nos vamos a meter ahí, pero ahora el tipo, recordemos, acaba de tocar en una fiesta para 8 personas en un living alfombrado en su primera presentación como cantante y muy pocos años después
el chabón este que estudia teatro después de salir del secundario hace una obra en el Centro Cultural Rojas en invierno. Yo hice funciones con un amigo, hicimos una obra de teatro llamada Zapatos de Gamuza Azul, domingos a las 7 de la tarde en invierno. O sea, me tomaba el tren en Palomar para ir al Rojas, y en el Rojas, en un entrepiso, había una salita, todo piso de madera, esas maderas largas, con sillas, habrían 50 sillas, y un día había 2 personas. O sea, público, 2 personas. 2 personas del público, imaginen 50 sillas, te fuiste desde el Palomar hasta el Roja que queda ahí en el centro. Y curioso, ¿no? La misma situación y otra vez el mismo dilema. El director, en ese momento, le plantea la lógica duda, la vieja discusión. ¿Lo hacemos o no? Son 2 personas los que están ahí, ustedes son 2, conmigo somos 3. En el teatro esto es algo que se suele hacer. Si somos más arriba que abajo, por lo general se suspende. Entonces el director les plantea la duda a los 2 actores. Y el director dijo, miren, cuando estoy yo y ustedes 2 actores, somos 3, somos más que el público. Cuando hay menos gente que actores, se acepta que se suspende la función. ¿Qué quieren hacer? Y yo dije, escuchame, estamos acá, al pedo, vamos a hacerla. Bueno, y la hicimos, y después, años después, Pocho, manager de toda la vida, me decía, a ustedes nunca les va a ir mal, porque ustedes, haya 5.000 personas o hayan 50, tocan igual. De nuevo, hacerlo. Por el público y también por uno. Ensayamos, vinimos hasta acá, vamos a hacerlo, vamos a disfrutarlo. Hay que hacer las cosas porque a uno les gusta hacerlas, sin importar tanto cuánto te miren. Ahora igual vamos a profundizar en ese tema porque es de lo más interesante, es el core del episodio. Pero antes de meternos en eso, en la esencia, en lo que a uno le hace bien, en la repercusión que tiene en el otro, vamos a ir justamente a la etapa de búsqueda, a ese Ciro de 17, 18 añitos que después del secundario empieza a estudiar teatro y que mientras le pica el bichito del rock con una armónica y hasta entonces empieza a trabajar en una oficina. Empecé a laburar un año, estuve en una compañía de seguros. Ahí me di cuenta que prefería volverme loco de otra manera que en una compañía de seguros, que trabajando en una oficina. ¿Prefería volverme loco de otra manera? ¿Pero por qué? ¿Qué era lo insoportable de esa vida que es, en algún modo, una vida mayoritaria? ¿Cuál era el impedimento? ¿Pareciera ser mental o emocional? ¿Qué era lo que le pasaba a ese pequeño Andrés Ciro Martínez? Me resultaba totalmente alienante, absolutamente enloquecedor. Me parecía que toda la gente estaba un poco loca. O sea, laburé de todo. En ese año fui cadete y después estuve, por ejemplo, en una oficina. Llegué a caja y tesorería, que era como la sección claro, top, y me volvía loco. O sea, yo pasaba no sé cuántos cheques, los datos de los cheques, y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esta vida? ¿Qué es esto? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué momento? Yo también lo tuve en la facultad de economía cuando tenía 18 años. Cuando ves tu vida te replanteas, ¿qué mierda estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo más voy a seguir así? ¿Es esto lo que quiero hacer todos los días de mi vida durante un montón de horas ininterrumpidamente? Y después pensaba, durante 5 años voy a tener 15 días de vacaciones. Me resultaba una cárcel espantosa. Y hablando de cárcel espantosa, una de las cosas más espectaculares que me dio el CBC de la Facultad de Economía fue el haber conocido a Foucault. Sociología, vigilar y castigar. Muchachos, muchachas, muchaches, estamos realmente cagados, estamos encerrados, dominados, presos. Y bueno, parece que Ciro también le agarró el gustito a eso y empezó a resonarle un poquitito en la cabeza. Empezaba la facultad y vi a Foucault, que había una clase, un tipo que era un psicópata, un profesor, que te contaba unas cosas terribles. O sea, el tipo hablaba y decía, se levanta a las 6:45 de la mañana, desayuna hasta las 7, a las 7:15 va hacia su lugar de trabajo, a tal hora come, a tal hora pim pum, a tal hora tal cosa, a tal hora tal otra, a tal hora. Día martes, de nuevo, todo así hasta el viernes. Día sábado, de tal hora a tal hora, tiene una recreación de tal hora a tal hora. Entonces terminaba el domingo también, reza en esa época. Y dice, ¿a quién pertenece esta vida? ¿A una monja de clausura, no sé qué, bla, bla? ¿A un preso o a una persona moderna que trabaja en una oficina? Y te das cuenta que era la misma vida. Es la misma vida.
un poco de la teoría de la caverna también, ¿no? Estamos presos de nuestra cotidianeidad. Ni hablar de la tecnología, pero claro, también hay que morfar, también hay que comer. Hay gente que no puede no laburar, o que podría hacerlo quizás. Muchas veces tus condiciones no te permiten salir de esa prisión, pero es, en definitiva, una prisión. ¡Qué mierda tener que laburar! O sea, uno tiene la percepción de que es libre, pero en realidad está absolutamente sujeto a un esquema. Bueno, eso me volvía loco. Y ahora nos vamos a meter en la parte interesante, o en la que a mí más me interesa. Hablamos en episodios anteriores del ser tu propio jefe, hacer lo que a vos te guste, seguir tus sueños. Un discurso muy popular, pero que no es una recomendación para tomar muy a la ligera. Vamos a hablar de libertad, de toma de decisiones, del camino a seguir en la vida, de las posibilidades, pero también de la realidad, de cómo impacta eso. Prestarle atención al contexto y hacer un correcto análisis de la situación es clave. Clave, absolutamente clave. Escuchemos lo que dice Ciro sobre el talento, sobre la dedicación y también sobre la suerte. Para que te vaya bien tenés que tener talento, dedicación y suerte. Bueno, literal, tenés que tener eso, para que te vaya bien. Dice que lo vio escrito en algún lado y que le gustó, porque sobre todo son muy importantes las tres. Si vos vas a hacer agua en alguna, probablemente vayas a estar en problemas. Si tenés talento y dedicación, pero te falta suerte, o si tenés suerte y talento, pero no le pones nada de dedicación, o incluso si tenés talento y tenés... bueno, no sé, ya me olvidé la tercera opción. El talento también puede venir, pero también está en vos, digo, en darte cuenta qué pasa con lo que haces. O sea, si llega o no llega. Si vos estás 1 año, 2 años, te das cuenta que no pasa nada, rumbea para otro lado. O sea, tenés que ser un poco vivo. Claro, porque seguí tus sueños, seguí, hacé lo que quieras, seguí tu pasión. Sirve si sos Ciro, o si cantás bien, o si estás realmente conectado con lo que tenés y lo que tenés también funciona. Realmente, si no sos bueno, no tenés oportunidad. También puede ser que seas muy bueno y que no te destaques, como le pasa a la mayoría, pero puede ser que no sirvas específicamente para eso. Por eso es muy importante, como hablamos hace poco, conocerse a uno mismo. Lo hicimos también en el episodio del psicoanálisis. Sea como sea, vos te tenés que dar cuenta qué es lo que pasa con lo que estás haciendo. No puedes ser tan cerrado y tan idiota, en realidad, de creer que sos un fenómeno, cuando en realidad, o sea, tenés que tratar de ver hasta dónde llega lo que haces, hasta dónde eso que vos expulsás, hasta dónde baña, ¿viste? Hasta dónde llega y qué respuesta tenés. A la vez, tampoco es que uno hace lo que hace por la respuesta que tiene, pero si tu vida se va a dedicar a eso, tiene mucho sentido prestarle atención. Sobre todo si querés sobrevivir en base a ese éxito económico, si querés sostenerte de alguna manera. Del mismo modo, esto es trasladable a cualquier industria. Si no sirve lo que haces, quizás tenés que buscar en otro lado, sea en tu empresa o en tu propio laburo, donde estés haciendo lo que estés haciendo. Si no te sirve a vos, por ahí le sirve a lo que empresa, por ahí te sirve, por ahí sos capaz, pero te hace muy infeliz, quizás también te conviene buscar en otro lado. Creo que uno tiene que tener la suficiente habilidad e inteligencia para darse cuenta, si a vos no te va bien, bueno, agarra para otro lado. Claro, no te enrosques con eso. No es para todos el sueño de ser cantante o estrella de rock. Distinto es si vos querés el reconocimiento o la fama o la guita que conlleva ser un cantante o una estrella de rock, y eso en todo caso lo podrías llegar a buscar en otro lado. Pero si vos lo que querés es ser en esencia, en espíritu, un cantante de rock, por ahí lo que te mueve no es el éxito necesariamente. De nuevo, no depende solo de tus sueños, no depende solo de tu voluntad, depende de tu talento, de tu dedicación y también en buena parte de tu suerte. Aunque, como vimos en el episodio de La suerte está echada, la suerte es un fenómeno raro y a la vez a la suerte también conviene ayudarla. Como una vez me encontré con un ex compañero de primaria, me dice, yo también fui músico, quise que me fuera bien, pero no tuve tu suerte. Con una especie con una amargura y con alguito de resentimiento. ¿Cómo no tuviste mi suerte, macho? O sea, tenés un poco de autocrítica. Todo no es suerte.
Claro, es muy difícil de sostener que Ciro o que los piojos llegan o llegaron a donde llegaron por la suerte, como también es imposible de sostener que llegaron hasta ahí sin nada de suerte o sin nada de apoyo. Por eso es importante entender el contexto, entender el cómo. Todo no es suerte, capo. Todo no es suerte. No es que las cosas te caen y la gente juega a la lotería y dice, bueno, hoy voy a ir a ver este recital o lo voy a seguir a este tipo. Hay algo que pasa. Y si eso no pasa, dedícate a otra cosa. Claro, la música conmueve. Sería increíble, igual ahí la gente tira una moneda, cae y dice, voy a ver a los piojos. Pero no, hay algo en la música que llega, que retumba, que resuena en las almas de esa gente enloquecida que lleva banderas y tatuajes en la piel. Pero ahí Pergolini le dice, che, Ciro, hay gente que no llega, o sea, no les pasa a todos, no todos pueden seguir sus sueños. Y Ciro le dice, sí, o sea, tenés razón, hay gente que no puede, pero hay gente que puede y no se la juega. Que el 99% no llega, Ciro. No es que no llega, no se la juega también. Ojo, hay gente que no tiene posibilidades y es distinta. Hay gente que no tiene posibilidades nunca. Hay gente que compondrá y no llega porque no tuvieron algún camino. No me refiero a componer, me refiero a otra cosa en la vida. ¿Se entiende de lo que habla Ciro? Ahora igual lo va a explayar. Obvio que si tenés un pibe que mantener no podés mandar tu laburo a la mierda y ponerte un bar en Brasil. Pero si tenés la posibilidad, si tenés la chance, pero si también en el miedo, ahí juega la suerte un papel menor. Porque donde está la posibilidad que ni siquiera se aprovecha es donde empieza a crecer el resentimiento. Cuando no hay chance, no hay problema con eso. Pero cuando tenés la posibilidad y en vez de probar te la pasás quejando, bueno, no sé, tanto odias a este país, andate, pero andate bien, andate a probar, por ahí realmente vas a ser feliz en otro lado, si eso es lo que realmente te mueve. A probar, a irte a Brasil. ¿Te gusta el mar? ¿Te gusta la playa? Anda a Brasil, anda a laburar en un bar y fíjate si podés llegar a tener tu bar. Ojo, si eso es lo que a vos te mueve, porque lo hablamos también. El deseo siempre es el deseo del otro y hay que fijarse también por qué uno proyecte el éxito, no está absuelto de lo demás. Si uno está contento con una vida estructurada, con una vida clásica, no tiene absolutamente nada de malo. Lo malo es cuando ese tipo de vida te resulta absolutamente insoportable. Si no estás conforme, ojo, capaz que te encanta ser administrador de empresas y ser contador, y es lo que te encanta, y está buenísimo. Digo, no para todos es irse a manejar hacer windsurf. O tener tu propia empresa o lo que sea. Del mismo modo podría ser insoportable, por ejemplo, para algún oficinista o cualquier persona en relación de dependencia, llevar la economía de un cantante de rock, la incertidumbre, la lucha por la popularidad. Lo dice Ciro en una canción. El que no se conforma sabe que puede doler. El que no se conforma sabe que puede doler. Dedicarse al arte o algo que tenga que ver es no conformarse. Hay algo que no te conforma. Porque salís de la estructura de alguna manera y te la jugás hacia la nada. O sea, vos tenés tu pauta, esto que te digo, ves que hay una respuesta de la gente, pero yo me encontré con compañeros de secundaria, no, estoy haciendo teatro y ahora empecé con una banda. Vos estás loco vos. Tomate, amigo, una banda y teatro, vos tenías que ser abogado, hacer algo de tu vida. Claro, porque a él le gustaba la historia y como historiador no se podía vivir y qué sé yo, el sueño de la familia y además los amigos que decían que eran discutidor y qué sé yo, y con los argumentos, todos le decían que tenía que ser abogado. En esa época decía que iba a ser abogado, entonces me decía, tenés que ser abogado porque vos discutís mucho y bien y yo qué sé. Pero claro, Ciro justamente no estaba conforme, no le gustaba esa vida. Le parecía, como dijo antes, una prisión, realmente una locura. Me pasó también cuando empecé a trabajar en donde estoy ahora, en una oficina hace 1 año y pico. ¿Qué es esta mierda? O sea, de verdad la gente vive así todo el tiempo, toda su vida, durante un montón de años. Y a la vez es una decisión trascendental porque es parte de la economía de tu vida, lo que te sostiene o lo que te da la oportunidad de hacer determinadas cosas. Como siempre, el contexto. El contexto es clave. Y no es joda porque el que va a la oficina es esto también, tiene su sueldo y prefiere esa seguridad. El que elige ser actor, ser pintor, ser músico, un año le puede ir bien y el otro año desapareció todo el éxito.
es tremenda también esa incertidumbre, porque por más optimismo que uno tenga, por más que creas en vos mismo y tengas mucho amor propio, ese ungüento que decía Alexandra Cohen para que todo te resbale, las cuentas, las deudas, la heladera, el ocio, la diversión, todo tiene un costo. Y para llevar a cabo esta vida a la que estamos acostumbrados, realmente, por más que no parezca y sea bastante privilegiada, se requiere mucha dedicación. Ya lo dijimos, talento, suerte y dedicación. Y después dedicación, dedicarse. O sea, es típico que la gente crea que el músico o el actor cómico, sobre todo, se divierte y se rasca las bolas. Pero muchas veces no parás. Lo que hablaba Martín Cohen también, en ese exceso de productividad, de no poder parar, el ser tu propio jefe, podés ser peor que el señor Burns, podés no parar nunca, y de hecho es así, no parás, no hay momento de descanso, hay algo que te hace estar en estado de alerta en todo momento, inclusive en la parte del ocio, inclusive en la parte de la diversión. El que labura en una oficina además sale, se va, y la oficina quedó ahí, en Corrientes y Uruguay. Esto no parás de laburar nunca, yo no paro de laburar nunca. O sea, yo veo algo que me gusta y lo estoy pensando para mí, para mi show, eso está bueno, escucho un tema y disfruto, pero también escucho algo y digo, qué lindo eso, y digo, y trato de ver cómo lo puedo aplicar, inconscientemente incluso. Me pasa todo el tiempo, realmente me pasa todo el tiempo. Cada vez que veo una entrevista o una noticia en el diario, una situación en la calle o en la oficina, todo es un disparador, todo es combustible, todo es posible material, todo me puede servir. Inclusive Facu también, a quien les mando un gran saludo, Miguel, Ángel de limpieza, todas las situaciones. Bueno, aprovecho a saludar a toda la comunidad de YouTube que empieza a crecer. Yo soy un acumulador compulsivo de experiencias, de ideas, de cosas que me gustan y de cosas que creo que me pueden llegar a servir, que puedo llegar a usar en algún momento de mi vida. Como esto, seguramente estás en tu casa y ves algo, eso para la radio puede andar, eso tal cosa. Ves una película y estás pensando cómo implementarlo o qué te puedes... Es como inevitable, digo, no paras de laburar. El tipo que labura en relación de dependencia, por ejemplo, tiene otra responsabilidad, mucho menor, digamos. Tal cual. No sé, en realidad sí tiene una responsabilidad mucho menor. Un arquitecto, de hecho, tiene una responsabilidad muchísimo mayor que un cantante o que un actor. Lo discutí acá en Éter, me acuerdo, en la carrera de locución, uno de los primeros años, creo que en primer año o en segundo, me decían, no cualquiera puede hacer una tanda publicitaria, hay que saber hacer un comercial. Y yo discutía que para mí no, que la verdad que no. Y la responsabilidad de Ciro, obviamente, es enorme porque es un referente, porque es un ejemplo, ya lo vimos en todos los capítulos, pero si el tipo canta desafinado o si suspende un show, realmente no pasa nada. Cualquiera puede hacer una tanda o un informativo o un comercial. No cualquiera puede construir un edificio o operar a alguien a corazón abierto o diseñar un puente o lo que sea. Uno tiene que tener un poco la visión objetiva de reconocer sus limitaciones y sus habilidades. Encontrar ese equilibrio entre lo que te apasiona, entre lo que sos muy bueno, entre lo que te permite vivir, entre lo que te permite ser feliz, buscar ese centro, ese ikigai, buscar estar contento con eso que haces, obviamente si es que podés. Tenés que estar contento con lo que haces. Y si no estás contento, jugátela por otra cosa. Digo, hay gente que no puede porque la tiene que jugar y tiene que muchas veces mantener un hijo que tuvo a los 16 años. Y le tocó la vida así, pero el que no se conforma sabe que puede doler, qué sé yo, y es así, y duele. De nuevo, el que no se conforma sabe que puede doler. Es que el inconformismo también duele, también te puede lastimar. De nuevo, no todo es para todos. Del mismo modo que no puede ser para todos estar en una oficina, tener una rutina de 8 o 9 horas o de 12 o de lo que sea. Siempre igual, todo lo mismo. Y son siempre elecciones difíciles, son decisiones donde uno arriesga mucho. Porque, en definitiva, se va siempre en búsqueda de la propia verdad, de eso que te identifica, de lo que pensás que te puede llegar a hacer a vos realmente muy bien. Son elecciones, el tema es estar contento, ¿viste? Y por eso yo creo que el tipo que te dice, vos sí que la pasás bien, ¿que vos no la pasás bien? Pensalo, ¿por qué no la pasás bien? Me quedó rebotando esa frase cuando la escuché por primera vez, porque conozco gente así. Ah, qué bien que la pasás, ah, bueno, ese qué laburo, Y sí, boludo, ¿vos no? ¿Vos no la pasás bien?
¿Qué onda? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es una locura disfrutar de las cosas? ¿En qué mundo estamos viviendo? Me pasó muchas veces, ¿viste? ¿Cómo andás, loco? No tan bien como vos. Anda a cagar, la puta que te parió. Claro, como dijimos antes, hubo un momento clave en la vida de Ciro, en esta transformación, en esa confirmación del sueño. Él habla de la respuesta, de la recepción, de ser consciente del entorno, de lo que te devuelve la vida cuando recibe tu expresión. Y en aquella juventud, en aquellas expresiones infantiles de diversión pura, de expresión artística, sin ninguna restricción, hubo una respuesta, una explosión. Hubo en ese momento, en esa primaria, una super confirmación de lo que tenía que hacer. A mí me pasó con esto que te decía de quinto grado, de Travolta, que escuché un aplauso distinto. Claro, algo que realmente no era lo mismo que escuchaba en sus familias, no era el mismo aplauso que uno puede identificar en tus cumpleaños o cuando haces algo bien. Menos mal que no se contuvo Martínez cuando la directora le gritaba «conténgase», y menos mal que profundizó, menos mal que después pudo hacer de esa sensación algo grandioso, algo glorioso, algo que llegue a conmover a un montón de personas. Y después me pasó en la secundaria haciendo de Jagger. Entonces me di cuenta que había algo que yo podía hacer en escena, que además no tenía vergüenza actuando. Sí, en la vida, quizás soy tímido frente a muchas situaciones, pero en el escenario, cuando sé a dónde voy, no tengo vergüenza. Entonces es darte cuenta. Hacerte cargo de tu destino. Esto está pasando. Pergolini en un momento le pregunta por ese histrionismo de Ciro, por esa locura escénica tan características, por esos movimientos jaggerianos. Le dice, ¿qué opinas vos de tu propio histrionismo? De que te guste tanto moverte así adelante de la gente. Y Ciro le dice, no, claro, no es que me gusta tanto, no es que soy como un personaje que se pone las plumas y baila como loco. Te estoy tratando como un artista, no como una vedette, le dice Pergolini. Claro, y Ciro le dice, pero yo no soy así. Y le cuenta que es una expresión, que en realidad lo que él hace es un juego. No, es que yo no soy así, digo, no es que vos me invitás a tu cumpleaños y estoy esperando el momento para subirme arriba del bafle. Yo ya sé que no sos así, pero en un momento de tu concierto sos eso. Porque juego, porque me parece que está bien, que me gusta, que tiene que ser así, que provoca algo, qué sé yo, juego es jugar. Me parece que justamente una de las cosas del escenario para mí que tiene que tener el rock and roll es juego. Es juego, es jugar. De nuevo, lo venimos diciendo en cada episodio. Le pasa a Bielsa con el fútbol, a Kogan con la literatura, a Chinaski con el psicoanálisis, a De Caro con el cine. Es una pasión, algo incontrolable, algo que en un momento se hace muy obvio, algo que de pronto no podés eludir. Uno hace, después la gente decide. Y ahora, antes de entrar en la parte final, porque esta emisión parece que se va a ir mucho más rápido que las otras, voy a meter, como de costumbre, un par de anécdotas que me gustaron. Con Ciro y su ingreso a Los Piojos hay también una cuestión teatral que empieza a tener en la banda. Yo recuerdo, además del ingreso dentro de la avioneta en el Luna Park, aquel River en el Quilmes Rock, donde entraron con una bicicleta triple, con un auto súper excéntrico, un montón de cuestiones artísticas teatrales. Pero voy a ir a una de las anécdotas que tienen que ver con los inicios también. De cuando estaban grabando en el estudio del Cielito, uno de los discos que la iba a recontrapegar, llamado Tercer Arco. Y resulta que también, mientras estaban grabando, Ciro laburaba haciendo fumigaciones con Miki, con su amigo, con el bajista de Los Piojos y quien fue después cantante de La Que Faltaba. Y bueno, cuestión que cuenta Ciro que Los Piojos grababan a contrarreloj, porque tenían las horas contadísimas. La armónica de pistolas que escuchamos al inicio del episodio la llegan a grabar justo en el último aliento, cuando la banda siguiente ya se estaba acomodando y dijeron, che, pará boludo, nos falta la armónica de pistola. Bueno, y la graba Ciro ahí, medio ahí. Y uno de los últimos días agarra Ciro Martínez, Andrés Ciro, y se la tira al dueño del estudio, che, a ver qué onda, si necesitaban fumigar ahí, porque, nada, qué sé yo, hago fumigaciones. Con Miki fumigamos y se llamaba MC, la empresa. Método de Constancia. La empresa, Método de Constancia, exacto. Miki y Ciro, Método de Constancia, que no teníamos ni método ni constancia. Fumigamos y yo un día le digo a Gaubri, que era el dueño del Cielito, le digo, che, ¿no necesitas fumigar acá? Mezclando un tema, ¿viste? Capaz mezclando ando ganas. Podría ser, sí, me dice, sí. ¿Por qué? ¿Vos haces? Sí, digo, yo hago fumigación.
¿cuánto me sale? Tanto. Bueno, vení, dale, listo. Vengo el martes, ya eran los últimos días. Sí, vení el martes. Bueno, y voy. Es hermosa la conversación porque está el tipo ahí mezclando por ahí un futuro super hit y a la vez está negociando un currito de fumigación. Y cuestión que van Ciro y Miki a hacer la fumigación con la empresa MC, y el día ese que están fumigando resulta que estaban Los Redondos ahí también por grabar en el estudio del Cielito. Y estaba ahí fumigando, y estaba en el jardín, y sale el indio. Y dice, hola, ¿cómo te va, Ciro? Hola. Se ve que alguien le había dicho, ¿no? Y él ya nos había votado como mejor banda, nos conocía. Sky nos había tocado con nosotros, invitado. Y me dice, ¿cómo estás? Y nos pusimos a charlar. Me impactó la pulcritud y prolijidad de la estampa. ¡Qué encuentro! Quedó sorprendido Ciro. Los Redondos se ve que para esa época ya eran toda una sensación, estaban en la cresta de la ola, y los Piojos venían recién creciendo a pasos agigantados, todavía no habían llegado a estadios, quizás como mucho a obras, pero era, como se dice ahora, un fenómeno barrial que estaba empezando a copar masas. Y la mejor, me dijo, me gustaría cuando esté el disco mandame uno. Sí, claro, cómo no. Y me dice, ¿querés venir a comer? Y estaban ahí por comer unas pizzas. Y la verdad que me parecía como un intruso, ¿viste? Hoy me arrepiento, qué sé yo. También me dijeron una fiesta, una vuelta de los Rolling Stones en un hotel, que hay famosa foto de Ron Wood con Maradona. Y dije, no, qué bella. Y bueno, y dije, no, gracias. Y bueno, y seguí ahí haciendo mi trabajo. No, tremenda esa casi almuerzo de Ciro con Los Redondos. Me acuerdo en un show hace poco en el Movistar Arena, al lado de la cancha de Atlanta, cuenta Ciro una anécdota con Luca Prodan, con una reacción muy similar. Él dice que ya venía escuchando Sumo y que lo volvía loco, y que de pronto lo ve en el tren. Se sube al tren, al Urquiza, y está Luca Prodan con una chica o algo así, y que se miraron, pero que no se animó a hablarle, como para no molestarlo, para no ser cargoso, y se quedó ahí en el molde, y de nuevo dice que se arrepiente, como que se la perdió, y que la enseñanza que le quedó en la vida es que hay que animarse, que en la vida hay que animarse. Pero hablando de animarse, otra de las grandes anécdotas de Ciro, que quizás a él un poco le avergüenza, al parecer fue una gran fiesta que hizo en el mítico Teatro La Croce, lo que ahora es el Teatro Vorterix. Al parecer arriba había como una especie de club, y escuchen lo que le pasó a Pergolini cuando deciden construir el gran estudio de radio y multiplataforma que es hoy Vorterix. Cuando dijimos, bueno, vamos a hacerlo acá, la gente de MTS lo primero que me dijeron es, ¿acá sabes quién hizo una fiesta tremenda? No, ¿quién? Ciro. El día que van a romper por primera vez acá, estaba uno de los que trabajan comúnmente acá en el teatro y dicen, estamos rompiendo una gran fiesta, la cual digo, ¿cuál? La de Ciro, que la hizo acá. Vos no sabés qué fiesta. Siempre cada vez que viene alguien acá dice, ¿sabes lo que hicieron acá una vez? La fiesta de Ciro. Esa fiesta tuvo que haber sido tremenda. Y para que le sorprenda a Pergolini, imagínate. Resulta que esa gran fiesta de la que hablan fue el cumpleaños número 40 de Ciro, y al parecer hubo de todo. Y cuando decimos de todo, van a ser bastante específicos al respecto. Y estuvo buena, cumplí 40. Sí, estuvo buena, fue divertida y emotiva, qué sé yo. Hubo animales. Tocamos, una enana. Así como algo excepcional, dijo, como algo fuera de lo común. Y claro, ahí Pergolini primero como que no quiere meterse mucho en la cuestión. Dice, mirá, tocaron. Si bien esta es una entrevista de hace muchos años, ambos saben que no está bien visto el usar enanos como diversión por la simple condición de su enanismo, más allá de la fuente de trabajo. Pero bueno, cuenta lo que fue, que tampoco fue, digamos, súper cómodo para él la situación. ¿Tocaron mucha gente? No, yo justamente me quería matar porque no me gustan esas cosas, ¿viste? ¿No te gusta tocar en tu cumpleaños? No me gusta, no me parece gracioso un enano. Salvo que haga gracias. Yo ya había pasado lo del enano. Pero trajeron el enano. Una enana que hacía una striptease delante mío en un escenario, me sentía muy mal. Con razón muy todo el mal. mundo ¿Cómo dice... sostener esta situación? No, algo totalmente lisérgico. Imaginen al cantante de Los Piojos, de Los Persas, con todos sus seres queridos, cumpliendo 40 años, muchas personas de la escena musical, y el tipo en el escenario, como si fuera un número circense, bailando con una enana que hacía un striptease. Y la miraba a los ojos y le decía tipo, te hago la gamba, está todo bien, vamos.
Y bueno, pero no me gusta esa cosa. Esa me parece... Bueno, hasta el día de hoy es el primer dato que tenemos de... no sé lo que fue una esa fiesta. vejación innecesaria. Salvo que un enano gracioso puede ser muy gracioso. Como se llama el mini no sé cuánto que está en la tele. El mini de Duro de Domar, qué gracioso. A mí no me gustaba mucho ese personaje, pero realmente hacía reír. La gente lo quería mucho. Estoy recaliente, decía. Cuestión que Ciro habla con conocimiento de los enanos en esa parte de la entrevista, habla de la obra de Shakespeare, de sus conocimientos en historia, y bueno, tiene también su clásico humor a lo Ciro, para el día que Adrián Lackerman quiera hacer su especial. Bueno, Shakespeare siempre hay con Rey Lear, hay un enano que desaparece en un momento. Sí, no se sabe por qué. El enano es el único que le canta la posta. ¿Y cómo sabes tanto de enanos? El enano... Qué raro. Bueno, en Los Piojos estaba Mickey. Bueno, muy gracioso. Pasa también en Game of Thrones, que es una serie que no vi, pero que sé que hay un enano, es uno de los mejores personajes de la serie, y que también es uno que siempre canta la posta. A propósito, una gran polémica con el final de Los Piojos y también una gran polémica con la vuelta de Los Piojos. Mickey, de quien habla Ciro, el bajista original, amigo, acusó a sus ex compañeros en esta última vuelta de juntarse, de hacer el reencuentro de Los Piojos sin avisarle a él, sin ponerlo al tanto, a uno de los miembros fundadores. Y la banda salió a decir que que Mickey estuvo al tanto desde el primer momento, que no entienden por qué estaba recurriendo a la mentira. Por lo que tengo entendido yo, que es muy poco, creo que Mickey sí estaba al tanto de todo, pero que no estaba de acuerdo con la nueva distribución que proponía Ciro y que por ahí era distinta a cómo dividían todo en la época de Los Piojos, y a la vez también creo que estaba en desacuerdo con interrumpir las presentaciones de sus grupos particulares, así sean Los Persas, La Franela o la que faltaba, que era la banda de Mickey. En definitiva, Los Piojos volvieron a tocar, pero sin Mickey, sin esa flor en el ojal. Entonces, no sé si eran Los Piojos, pero bueno, esa característica, sin su amigo de toda la vida. Y al parecer, ya en esa época, año 2011-2012, Ciro había quedado bastante caliente con el final de Los Piojos y por eso también salió rápidamente a empezar su carrera solista. En realidad lo que quería era salir a tocar. O sea, lo que quería era... Estaba muy caliente con el final de Los Piojos y lo que quería era salir a tocar. Y bueno, y así fue que hice el disco que, ojo, me parece que está muy bueno. Hay mucha gente que le gusta mucho. Pero dijo, quedé medio caliente. Pero le dice, ¿caliente? ¿Me querés decir algo, Ciro? Y en ese año... ¿Caliente? Sí, caliente. Guacho, no, mordiste, picaste. ¿Sabías? ¿Hablaste? No le ibas a dejar pasar. Así que bueno, ¿cómo fue ese final de Los Piojos? O ese hasta pronto. Era una moda también de la época, las bandas que se separaban y sus líderes o sus cantantes hacían la suya, su carrera solista. Pasó con Bersuit y Gustavo Cordera, pasó con Los Pericos y El Baiano, pasó con Soda Stereo y Gustavo Cerati, pasó con Los Redondos y El Indio, aunque técnicamente el primer solista fue Sky. Bueno, y así con varios, pero al parecer Los Piojos, al igual que Los Redondos, no es que se separaron, sino como que en principio se tomaron un año sabático. Vamos a ver qué onda. Dijimos, hacemos un parate por tiempo indefinido, porque en realidad no sabíamos qué iba a pasar, creíamos que había que parar. Después, no, lo que pasó después no estaba, digamos, en la cabeza de nadie. No, bueno. Pero bueno, y las actitudes tomadas, pero bueno, no importa. Y no importa porque realmente no importa, no es relevante con todo lo que vimos hoy. Y como ya atravesamos la polémica de los enanos y la polémica de la separación de Los Piojos, nos vamos a meter en la última polémica de Ciro, que es también totalmente irrelevante, o por ahí no, por ahí lo digo porque soy varón y todo esto trae un mea culpa mío incorporado. Hace unos años, unos ladrones entran a robar en la casa que tiene Ciro ahí en Ciudad Jardín. Estaban buscando plata, me parece, quedó todo totalmente revuelto. Llevaron cosas insólitas, por ejemplo, la plancha de los cubiertos, cafetera, tostadora, cosas de la cocina. No sé si habrá entrado una mujer, porque habían cosas extrañas así como esto que te digo, una linda tostadora. Bueno, una humorada que obviamente cayó muy mal, un chiste de mal gusto, como quien podría decir, se llevaron mi colección de moneda de 10 centavos, por ahí eran ladrones judíos, digo haciendo referencia a algo que podría molestarme a mí, varón, que no voy a entender cómo se estigmatiza y cómo colabora con el gran problema del machismo este tipo de chistes, y mismo las periodistas que estaban haciendo una nota en la puerta de la casa de Ciro, año 2017, cuando recién empezaba
el auge más revolucionario de la época, se lo hacen notar inmediatamente a Ciro. ¿Viste las filmaciones? Sí, yo vi. Porque ¿Qué se ve en las filmaciones? Una mujer la que ingresó. No, digo un chiste porque se ve llevar una tostadora vintage que está buenísima. Claro, viste las filmaciones porque dijiste que era una mujer. No, bueno, claro, un chiste. El machismo muchas veces no se ve. Y lo digo yo, que soy un gran exponente, por ahí sin ser explícitamente descalificador o hacer bandera de ello. Ninguno de mis episodios de esta temporada lleva como excusa una mujer. Y lo digo con culpa, con dolor y con la ilusión de que en algún momento pueda redimirme y empaparme de algo que seguro me va a venir más que bien. Un último chascarrillo, solo para completar la paleta de las controversias. Era este, que es de lo más irrelevante, lo más evitable, lo que no tiene mucho que ver. Como siempre, no es ese el foco. Lo vimos todo el episodio, lo vimos en los anteriores episodios. Hace 2 semanas nos anticipamos a una insólita polémica con el Dr. Chinaski, donde se lo acusa a promover el sexo entre terapeutas y pacientes, cuando yo entendí que promueve exactamente lo contrario. Cómo contar cosas es súper importante. Cómo entenderlas también. Sus hijas lo hicieron entender a Ciro en ese momento, que encima después hizo un tema. Transformó toda esa polémica, controversia en arte. Give me back to my fucking toaster. Déjame la guitarra y devolveme la tostadora. Algún día a cada chancho le llegará su San Martín. Aunque nadie tenga la responsabilidad de educarnos, en definitiva, como decía Ciro, son decisiones. Podés probar a hacer lo que te deje contento. Ciro transformó su controversia en arte. Es una gran manera de comunicar. Menos mal que no siguió abogacía, que no fue piloto aviador. Qué importante no acumular frustración, analizar el contexto, ver el panorama y apuntar hacia donde creas que pueda estar tu felicidad. Ser objetivo con uno mismo. No es nada fácil, por eso ayuda el arte. A encontrarse con uno mismo, con su sensibilidad, ver lo que te resuena y lo que no, y poder complacer, entregarse a eso. Hoy, en Cómo Contar Cosas, Andrés Ciro Martínez, voz armoniquista y espíritu de Los Piojos y los Persas, una de las grandes voces del rock nacional. A veces te pasa, sobre todo cuando dejas tu casa y ves, solo estoy sin dirección, como un taxi voy. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Facu Sosa en la operación. Nos vamos a reencontrar el martes que viene en otro episodio de Cómo Contar Cosas. Hola usted, buena mujer, puedo ser dulce como la miel. Señor, por ese precio hago una excepción. Y vos decís que no querés, pero por lo bajo escucho duda, 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 duda. Gran cartel, pero así
¿Entendés que es momentáneo? Absolutamente. ¿Tenés claro que es momentáneo? Sí, absolutamente. Por eso lo siento como un juego momentáneo. ¿No te desesperas saber que es momentáneo? No, me parece que la vida es momentánea. Hasta aquí, cómo contar cosas. Los formatos, los modos, el cómo contar. Cómo contar cosas. Un podcast de antología. Martes de 17 a 18 por Radio Éter.